Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar. Juan Pablo, para confirmar que se escucha bien. Sí se escucha bien, doctor. Ok. Buenas noches Sí se con escucha, todos. doctor. Ok, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Soy el doctor Víctor Pimentel Quiroz, soy médico reumatólogo del Hospital Nacional Guillermo Almirón Yrigoyen. Y hoy día vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona mucho, es lo que me dedico actualmente. Si no lo saben, en el Hospital Almirón tenemos una cohorte de pacientes con vasculitis asociadas a ANCA, pero en general las vasculitis son un tema muy interesante. El tema entonces vasculitis sistémicas primarias. Si bien es cierto, ustedes ya han visto durante las semanas, inclusive hoy, sobre las vasculitis en general, ya han visto las vasculitis de vaso grande, de vaso mediano, de vaso pequeño. Aquí vamos a revisar un poco de todas ellas, no vamos a profundizar mucho, pero lo principal es que ustedes sepan cuándo sospechar una vasculitis sistémica y cómo enfrentarse a los posibles confundidores o los que también se llaman imitadores o mímicas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tocar hoy. Y luego vamos a ir pasando algunas imágenes para ir viendo algún tipo de vasculitis. Bueno, las vasculitis son una inflamación o se definen como la inflamación de los vasos sanguíneos que lleva a un daño estructural de ese vaso sanguíneo, lo que lleva a la isquemia y como último, digamos, último resultado, una electro. La distribución de los órganos que se van a afectar por esta vasculitis va a depender del tamaño predominante de los vasos sanguíneos que se están afectando. Y eso va a ser muy importante cuando veamos la clínica. Creo que durante sus clases le han tenido que informar sobre esto. Han tenido que hacer hincapié básicamente en que tenemos que saber la clínica para sospechar el tipo de vaso predominante. La clasificación, algo que también incido mucho es la clasificación, ya sea como primaria, es decir, que no tiene una causa, y las secundarias, como por ejemplo asociadas a enfermedades de difusión tejido conectivo. Por ejemplo, hay pacientes que tienen vasculitis reumatoide, que es secundaria a la artritis reumatoide. Hay pacientes que tienen vasculitis lúpica, hay vasculitis por sarcoidosis, etc. Las infecciones también podrían causar algunos tipos de vasculitis, el cáncer de igual manera. Entonces, aquí viene justamente la parte principal de esta exposición. Es ¿cuándo sospechar que un paciente pueda estar sufriendo de algún tipo de vasculitis en general? Lo sospechamos si tenemos estas características. Si hay síntomas constitucionales como fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, baja de peso, que haya una disfunción de un solo órgano, pero muchas veces va a ser, en la mayoría de casos, multiorgánica. Y además que haya una evidencia imagenológica del compromiso del vaso sanguíneo, ¿no? Esto obviamente puede ser en vasos medianos o vasos grandes, ¿no? Porque cuando es de vaso pequeño, imagenológicamente no vamos a ver la afectación. Pero si nos ponemos a pensar en este tipo de síntomas o este tipo de criterios, puede cumplir para muchas cosas. Por ejemplo, si yo tengo un shock séptico por una infección cualquiera, voy a tener los síntomas constitucionales, disfunción multiorgánica probablemente, entonces también voy a tener esas afectaciones. Si pienso en una tuberculosis, también probablemente tengo todo eso. Si tengo un cáncer, el cáncer también me da síntomas constitucionales, me puede dar disfunción multiorgánica. Entonces, aquí viene el problema, que las vasculitis no son tan fáciles de diagnosticar porque se pueden parecer a muchas otras cosas. Entonces, dijimos que cómo vamos a dividir estas vasculitis primarias de acuerdo al tamaño de los vasos. Y acá tenemos unas definiciones. Grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos. Las de grandes vasos son aquellas que afectan a la aorta y sus principales ramas. Las de mediano vaso son las intraparenquimales, como en este riñón, y las de pequeño vaso, como los capilares, las venas. Y aquí este también es uno de los cuadros más importantes que tenemos y que quiero que aprendan. Aquí está la referencia, por si la quieren revisar, si le quieren ver el artículo original. Entonces, el paciente nunca va a venir y decir, doctor, yo tengo una sospecha de vasculitis de vaso mediano, de vaso pequeño. Ellos les van a dar síntomas y basándose en los síntomas, ustedes van a sospechar. Entonces, si yo quiero sospechar que el paciente tiene un compromiso de una vasculitis de vaso pequeño, voy a tener, por ejemplo, si se me comprometen las vénulas pues, postcapilares cutáneas, mi característica clínica va a ser
la púrpura palpable, que seguramente han visto según en pacientes o lo han leído. Y se afectan los capilares glomerulares, que voy a tener una glomerulonefritis. Y la glomerulonefritis, ¿cómo se define? Como hematuria, hay cilindros de todo tipo, y sobre todo hay microhematuria, hay proteinuria y puede haber disminución claro, disminución de la función renal, o sea, una elevación de los niveles de creatinina. Esto es importante porque vamos a ver que en otras enfermedades como vasculitis también puede haber afectación renal, pero no como glomerulonefritis. Entonces, cuando tú tienes un compromiso glomerular, vas a pensar en compromiso de vaso pequeño. Y si se afectan los capilares pulmonares, voy a tener hemorragia alveolar, y eso vamos a ver las definiciones más adelante, seguramente también lo has visto, porque este compromiso puede estar también en lupus. Y acabamos a la de mediano vaso. Si yo tengo afectación de mediano vaso, voy a tener, por ejemplo, si se afectan las arterias cutáneas pequeñas, ya no las vénulas postcapilares, sino las arterias cutáneas pequeñas, vamos a tener lesiones necróticas y ulceradas, puede haber infartos en el lecho unguial. Si se afectan las arterias epineurales, la mononeuritis múltiple. Si se afecta la arteria mesentérica, va a haber dolor abdominal, sangrado gastrointestinal, probablemente por úlceras o perforación, debido a un infarto intestinal. Si se afectan las arterias del tronco celíaco, pues va a haber infarto del hígado, del vaso, del páncreas. Si hay afectación de la arteria renal, infarto renal. Ojo, hay infarto renal, no hay glomerulonefritis. Y si se afectan las arterias coronarias, pues puede haber infarto del miocardio, angina, aneurismas, etc. Pero miren estas dos de aquí. Las he señalado porque son bien interesantes. Dice, ¿qué pasa si se afectan las arterias pulmonares pequeñas? O sea, no son los capilares, sino las arterias pulmonares. A ver, lesiones necróticas que llevan a cavitaciones en la radiografía o en las imágenes. ¿Y qué pasa si se afectan las arterias pequeñas del oído, la nariz y la garganta? Vamos a tener costras nasales, epistaxis, sinusitis, puede haber disminución de la agudeza auditiva o sordera, estridor debido a estenosis subglótica. Pregunta para alguien de ustedes que está aquí en la sesión. Estos síntomas que he mostrado aquí, que están en este cajón rojo, ¿les hace recordar alguna vasculitis en especial? ¿Alguien que quiera responder? Levante la mano. O si lo pregunto. La polargeitis granulomatosa, ADP. ¿Quién habló? Yo, doctor, buenas noches. Hola, Daniela, ¿cierto? Sí, Hola, Daniela. ¿A cuál me dijiste? la polargeitis granulomatosa como antes se llamaba granulomatosis de Wegener. Ya, es granulomatosis con poliangiitis. Está bien, XPN. Muy bien. Entonces, lo que dijo Daniel es cierto, pero a ver, si nosotros recordamos las clases, la granulomatosis con poliangiitis es de pequeño, mediano o grandes vasos. ¿Alguien? Pequeños vasos. ¿Quién habló? Nicole. Es de pequeños vasos. Pero estas no son de mediano vaso. Acá está, dice mediano vaso. ¿Alguien tiene una idea por qué es así? ¿Alguien? Pregunto. A ver, Juan Sebastián Chávez Artica o Ártica. Juan Sebastián Chávez no está. A ver, Valeria Luperdi, Sí, doctor. sobre la pregunta que hice, Disculpe, no logré escucharlo. no escuchaste. Ya, gracias. Ariana Marcela Laura,
Ariana, Marcela, Laura. Doctor, disculpe, ¿podría responder yo? Soy Aponte. A ver, dime, Valeria. Mm, es una idea, ¿no? Pero sí, inicialmente va a iniciar en los vasos pequeños, pero luego cuando la inflamación es intensa y prolongada, ya se va a extender, sobre todo porque los granulomas al crecer pueden comprimir o infiltrar ya los vasos a medianos adyacentes. Es una idea, creo. A ver, Valeria. Mira, tu idea es buena, pero estás yendo de digamos, del efecto a la causa, porque no es de que el proceso de la formación de los granulomas lleve al daño vascular, más bien el daño vascular está llevando al otro problema. Entonces, eso se va a hacer por las definiciones. Entonces, vamos a ver más adelante. Solo un comentario. Me llama la atención que hay varios alumnos que se le están preguntando y no están ni siquiera respondiendo con el micrófono. Eso me hace pensar que no están. Entonces, si yo pregunto nuevamente y alguno de ustedes no responde, porque me pueden decir que el micro no está bien, esas cosas, pero está el chat. Si alguien de ustedes no responde, doy por terminada la sesión. Ya, no es la primera vez que va a suceder, porque se supone que todos los conectados aquí están escuchando. Y si están escuchando, pueden participar. Y él, como les vuelvo a repetir, no hay excusa de que no tienen micro, porque para eso está el chat. Entonces, si no me pregunto a alguno de ustedes y no responde, porque puede no saberlo, prende el micro, no desconozco, no lo sé, etcétera. No responde, doy por terminada la sesión. ¿Ok? Muy bien, entonces lo que vamos a ver más adelante es por qué estos de aquí, que como dijo una de sus compañeras, creo que fue Daniela, dijo que es de la gran colegitis, está con medianos vasos. Y seguimos con los de grandes vasos. Entonces, si yo tengo un compromiso de las arterias o de las ramas extracraneales de la arteria carótida, vamos a tener cefalea temporal por compromiso de la arteria temporal, ceguera por compromiso de la arteria oftálmica, claudicación mandibular por compromiso de los vasos que están supliendo o que están ayudando o llevando sangre hacia los músculos de la masticación. Pero si se afecta la aorta torácica y sus ramas, habrá claudicación de miembros inferiores, perdón, ausencia de pulsos, va a haber desigualdad de la presión sanguínea, va a haber soplos o formación de aneurismas de aorta torácica. Muy bien, entonces, ya teniendo en cuenta esto, ya sabemos que si yo tengo, por ejemplo, infarto renal, pensaré que es una de medianos vasos. Si yo tengo púrpura palpable, pensaré que es de pequeños vasos probablemente. Si yo tengo ceguera, pensaré que es una de grandes vasos. Entonces tenemos todos estos síntomas y yo puedo ahí llevar a qué arteria está afectando y a eso el vaso predominantemente afectado. Y como habíamos dicho hace un rato, la enfermedad de las vasculitis son de difícil diagnóstico, porque hay muchos imitadores. Por ejemplo, vamos a ir desde el pequeño vaso hacia arriba. Las de pequeño vaso es importante, porque, por ejemplo, un síndrome antifosfolípido puede dar por la misma trombosis síntomas de falla o disfunción orgánica. Los émbolos de colesterol también. La calcifilaxis. Hemos tenido un caso muy reciente de una paciente con calcifilaxis que tenía vasculitis ANCA y que parecía que estaba activo, pero era por calcifilaxis. O sea, se empiezan a calcificar las arterias, los tejidos, y eso genera necrosis. La enfermedad relacionada a IgG4. No sé si algunos han visto, pero que con algunos de los alumnos que estuvimos en la rotación hemos visto varios pacientes con esta enfermedad, que no es nueva, una enfermedad que tiene mucho tiempo, pero que digamos está reconociendo mucho más actualmente. La vasculitis inducida por levamisol, levamisol es un antihelmíntico que se usó en algún momento para tratar, es un antihelmíntico, o sea, se usaba para tratar infestaciones por ciertos parásitos. Luego se usó para tratar el síndrome nefrótico, le estoy hablando de hace más de 50 años, hasta mucho más. Luego se usó para tratar la artritis reumatoide, pero empezó a tener muchos eventos adversos. Entonces se dejó usar. Actualmente se usa en veterinario, pero ¿por qué hay vasculitis inducida por levamisol? Porque algunos pacientes consumen drogas, en este caso cocaína, contaminada con este levamisol.
Entonces, esa contaminación puede llevar a una vasculitis. Por ejemplo, la púrpura trombocitopénica trombótica también puede haber disfunciones, puede haber trombosis y eso generar problemas tipo vasculitis asociada a ANCA. Las de mediano vaso, importante es la vasculopatía livedoide. Muchos de estos pacientes con vasculopatía livedoide los ven los dermatólogos. Son pacientes que hacen úlceras, que cuando hacen la biopsia sospechando vasculitis, no dicen, no, esto no es una vasculitis, esto es una vasculopatía, que es diferente. La vasculitis, como dijimos al inicio, es una inflamación. La vasculopatía es una alteración en el vaso que no tiene un proceso inflamatorio como principal causa. Es importante porque la vasculopatía livedoide no tiene un tratamiento antiinflamatorio, o sea, no damos corticoides, no damos inmunosupresores. El tratamiento es difícil y a veces es de difícil manejo con pacientes que hacen úlceras recurrentes. En cambio, una vasculitis sí tiene tratamiento. Y en grandes vasos, pues tenemos muchas otras, como por ejemplo, acá es el síndrome de Marfan, porque el Marfan puede dar aneurismas en aorta y uno podría sospechar eso. La enfermedad de Heinchester que da aortitis. Si alguien quiere revisar el tema, revíselo. Es un caso, es un tema bien interesante. La enfermedad de Heinchester, yo nunca he visto por ahí en el hospital, hubo alguna sospecha, no sé qué pasó, creo que el paciente falleció, pero hubo una sospecha. Nunca he visto un caso 100% confirmado, pero es muy interesante. O las astroesclerosis difusas, ¿no? Que también pueden generar síntomas muy similares. Entonces, como ven, hay muchas enfermedades que pueden simular una vasculitis, entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado cuando diagnostiquemos. Entonces, la clasificación. Y acá viene la respuesta a lo que habíamos dicho hace un momento de por qué esos síntomas o esos hallazgos granulomatosos están en mediano vaso. Y acá está la explicación. Por ejemplo, las vasculitis de grandes vasos tenemos la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. Ahí dijimos, ¿cuál es grandes vasos? Cuando afecta la aorta y sus ramas principales, que es esta. Pero si nos damos cuenta, se está yendo un poquito más allá. Si vemos la de medianos vasos, tenemos la poliarteritis nodosa y el Kawasaki. Si las definiciones fueran excluyentes, las corchetes no se cruzarían, pero vemos que el Kawasaki, que afecta vaso mediano, está afectando también un poquito más allá. Puede afectar grandes vasos. Y en las de pequeños vasos, no, ojo, acá quiero que entiendan algo, no se confundan. En las de pequeños vasos no solo son las ANCA, en las de pequeños vasos tenemos dos grupos. Las vasculitis de pequeños vasos asociadas a inmunocomplejos y las vasculitis de pequeños vasos asociadas a ANCA. Ahora, si ven, las ANCA agarran los capilares, las arteriolas, las vénulas, pero también se va un poquito más allá. Puede tomar maso mediano. Y esta es la explicación por qué pues, afecta a las arterias pulmonares que pueden generar esos granulomas o esas cavitaciones y también afectar el compromiso ENT, que es Ear, Nose and Throat, que significa oído, nariz y garganta, por lo que hacen las costras nasales, la estenosis subglótica, etcétera, etcétera. Entonces ven que no son excluyentes. Entonces dirán, pero ¿por qué se llama de grandes vasos si también puede afectar mediano, de mediano si puede afectar grande y de pequeño si afecta también eso? La definición te dice que de grandes vasos afecta predominantemente grandes vasos. O sea, los síntomas van a ser predominantemente grandes vasos, pero podría haber afectación en mediano. Lo mismo en vasos medianos. Las vasculitis de vasos medianos afectan principalmente vasos medianos. Y las de vaso pequeño afectan principalmente vasos pequeños, pero podrían afectar los vasos medianos. En las de vasos pequeños, asociadas a inmunocomplejos, tenemos la vasculitis creoglobulinémica, la vasculitis IgA, la vasculitis urticarial hipocomplementémica y la enfermedad por antimembrana basal glomerular o también llamada de Good-Pasteur. La de Henoch-Schönlein es la que actualmente se llama IgA. Y la vasculitis asociada a ANCA tenemos la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Si quieren revisar un poquito más, acá está la referencia, es del año 2012, está gratuita, es para simplemente dar clic y bajar el artículo. Pero no solo tenemos estas de aquí, también tenemos estas otras. Ahí tenemos la vasculitis de vaso variable.
como la enfermedad de Behçet y el síndrome de Cohen. Le dicen de vaso variable porque pueden afectar tanto pequeño, mediano y gran vaso, o en el caso del Behçet también puede afectar las venas, cosa que estas de acá no lo hacen. Las vasculitis de órgano único, como las angitis leucocitoclásticas cutáneas, las arteritis cutáneas, las vasculitis primarias del sistema nervioso, que son rarísimas, rarísimas, y las aortitis aisladas. Las asociadas con enfermedad sistémica ya habíamos hablado, que estas son secundarias, y estas también asociadas con probable alergia, como por ejemplo las drogas, a virus, etc. Acá está lo que les comenté hace un momento, con las definiciones. Y acá están las otras. Entre ellas, importante que sepan que las vasculitis de pequeños vasos, entre ellas las ANCA, son necrotizantes y a diferencia de los otros grupos que son asociadas a inmunocomplejos, estas son pausinmunes. ¿Alguien sabe por qué es pausinmune? ¿Alguien que Porque quiera? Perdón. A ver, Camila. es pausinmune porque se encuentra un escaso inmunocomplejo a comparación de las vasculitis asociadas por inmunocomplejo. Exacto. Hay escaso o ningún inmunocomplejo. En cambio, las asociadas a inmunocomplejos, su propio nombre lo dice, tienen muchos inmunocomplejos. Todas son de las ANCA, las tres son necrotizantes. Sin embargo, la granulomatosis con polyangiitis es necrotizante, pero también granulomatosa. La eosinofílica, su mismo nombre dice, es necrotizante con granulomatosa, pero rica en eosinófilos. Bien, vamos a continuar. Importante ver que si ustedes revisan la bibliografía nos va a mostrar muchas veces los datos de países americanos, norteamericanos, como Estados Unidos propiamente, o europeos. Sin embargo, eso no necesariamente refleja lo que hay en Latinoamérica. Un ejemplo muy grande es el de lupus. Antes todo lupus era América, digamos, América del Norte o Europa, pero se vio que los pacientes con lupus, que son latinoamericanos de etnia mestiza, tienen un pronóstico diferente a los demás. Entonces se le dio mucho más importancia también a esa vez. Lo mismo pasa con vasculitis. No es que todavía haya muchos estudios, pero ya están en los últimos años, diría que en los últimos 5 años se está aumentando mucho más el conocimiento de la vasculitis en Latinoamérica. Y acá hicimos una comparación entre nuestro centro que es de Almenara y este centro de vasculitis de Brasil del doctor Alexandre Wagner de Souza. Y pudimos comparar y miren qué encontramos. Que, por ejemplo, en Perú, vamos a ver Perú, en Almenara, predominantemente tenemos mucho vaso pequeño como la poliartritis microscópica, 67%. Seguida por ahí un poquito más con la Takayasu, con casi 7%, y el resto muy poco. Miren, pero miren la diferencia. Bechet, en Brasil, el Bechet es altísimo, 37 versus 1,8%. Artritis gigante, nosotros ni vemos, es rarísimo. Tendré 2 pacientes, 3 pacientes, no tengo más. En cambio, tienen 10% de pacientes menos, casi el 1%. Y por ejemplo, el Takayasu, ellos tienen mucho más. Y acá tiene que ver muchas cosas, tiene que ver etnia probablemente, tiene que ver ancestros, etcétera. Entonces puede ser esa una de las explicaciones. Esto de los temas de de cómo las definiciones de cada una ya lo han revisado. Yo creo que no es necesario dar mucho tiempo a esto, solo voy a pasar y les voy a dar algunas cosas importantes que yo creo deben revisar. Por ejemplo, en la arteritis de células gigantes, los criterios han cambiado. Ya tenemos criterios que son del año 2022. Actualmente, los criterios de clasificación ya no tratan de acumular. Antes decían, no tienes que tener 3 o 4 criterios para decir que este paciente tiene tal diagnóstico. Ahora no, se le da puntajes y es mucho mejor porque con eso puntúas más a alguna manifestación que es mucho más característica y obviamente puntúas menos aquella que, si bien es cierto, puede estar la enfermedad, pero que quizás no tenga tanta relevancia, ¿no? Y por ejemplo, acá,
Cuando tú clasificas a un paciente con artritis de células gigantes, cuando tiene 50 años o más y tiene alguna de estas. Miren, por ejemplo, si vemos a grandes rasgos, la mayoría tiene 2 puntos y hay una que tiene 5 puntos, o sea que tiene mucho más. Vamos a revisar. De los clínicos, el que tiene más puntos es la pérdida visual súbita por la neuritis óptica isquémica anterior, la famosa NOIA o NOIA. Esto da bastante puntaje porque si tú tienes un paciente de más de 50 años que tiene esa pérdida visual súbita por esa neuritis óptica isquémica, es altamente sospechoso que tenga artritis celular gigante. Cambio los otros como la rigidez matutina en hombros o cuello, que puede ser secundaria a polimialgia reumática, la claudicación de lengua o de mandíbula, nuevo dolor de cabeza, dolor o sensibilidad en el cuero cabelludo o anormalidad en la circulación del arteria, solo son 2 puntos. Pero vamos a la parte no clínico, sino lo más laboratorial, imagenológico, biopsia. ¿Qué tiene 5 puntos? Lo de acá. Obviamente, si tienes una biopsia de arteria temporal positiva para arteritis o, miren, signo del halo la ecografía es 5 puntos. O sea, antiguamente todos usaban más la biopsia, pero actualmente lo que más se usa, también se usa para evitar la biopsia es esta ecografía. La diferencia es que con la ecografía, si tú le inicias tratamiento a un paciente, el halo va a desaparecer rápidamente. En cambio, la biopsia, no necesariamente, los hallazgos van a cambiar tan rápido. Entonces, es importante o tener una biopsia o hacer la ecografía. Lo otro es que tengas, por ejemplo, BCG más de 50 o PCR más de 10, compromiso del axilar bilateral y actividad el PET-CT a través de toda la aorta. Eso también es importante. No sé si han revisado, quiero que me digan, respóndanme esta pregunta a alguien. ¿Han visto que saben que la artritis de los gigantes también puede afectar los grandes vasos, ¿cierto? Han revisado eso, ¿no? Sí, doctor. Ok, entonces no incido mucho más en eso y pasamos al signo. Miren, este es el signo del halo en la ecografía. Si tú tienes este signo que está en la arteria, tiene este signo, es sugerente de que tienes una arteritis. A veces ya ni lo biopsiar, simplemente ya es diagnóstico. Acá tenemos una angiotomografía donde ven esto de acá es una disección de la aorta que puede suceder. Yo tenía una paciente con arteriolas gigantes de compromiso de grandes vasos donde su debut fue eh, con disección de aorta. Felizmente la operaron, se salvó y está muy bien actualmente. Y acá tenemos una angioresonancia donde se muestran estenosis en diferentes arterias. Solamente para aclarar algo, en el tratamiento, este tratamiento como ya que es del 2014, es una guía muy antigua, actualmente eso ya cambió, acá está, es del 2021. Yo quiero que comprendan una cosa. La arteritis de células gigantes no se trata igual que la polimergia reumática. Son diferentes dosis de tratamiento, diferentes formas de manejar. Vamos a ver con la polimergia reumática. La polimergia reumática, el tratamiento es con prednisona de 15 a 20 miligramos. Le puedes añadir algún DIMAR, metotrexato, teleflunomida, cualquiera de ellos, hacer un tapering. ¿Qué es el tapering? Disminuyendo la dosis de prednisona de forma progresiva. ¿Por qué hay que hacerlo lento? Porque tanto en la arteritis de células gigantes como en la polimialgia hay altos riesgos de reactivación cuando uno baja la dosis del medicamento. Hay que estar controlando el BCG y PCR constantemente porque cuando el paciente va bien, BCG y PCR normalizan. Cuando se activa, sube. Entonces, es un buen marcador para ver cómo van. Pero en el caso de la artritis de los gigantes, ha cambiado, y esta es una guía del 2021, pero es la más actualizada. Y miren, se divide en 6 síntomas visuales, ¿no? O síntomas visuales o pérdida visual o isquemia craneal crítica. Isquemia craneal crítica significa que había un infarto cerebral o algo así como parte de esa manifestación. Y lo otro, si no hay ninguno de estos síntomas. Si hay pérdida visual, tiene que darse pulsos de corticoides seguidos por altas dosis de glucocorticoides con tocilizumab sobre glucocorticoides. El tocilizumab es un medicamento que ha venido a cambiar totalmente el manejo de la arteritis en células gigantes. Les hago una pregunta.
La arteritis gigante afecta principalmente a pacientes adultos mayores, ¿no? Hemos dicho más de 50 años. Probablemente tengan muchas comorbilidades, tengan muchas enfermedades, tomen muchos medicamentos y van a tomar corticoides. ¿Cuál es el riesgo que pueden tener estos pacientes? ¿Alguien? ¿Sí? La inmunosupresión, Ya uno, ¿no hay más? ¿Alguien? ¿Quién? Levanten la mano si pueden. Les pregunto. A ver, Eduardo Cosco. A ver, en el chat también tengo. Estefano dice osteoporosis. Excelente. Es una muy buena respuesta. Eduardo Cosco. Eduardo Cosco. Ok. Entonces, la osteoporosis es uno de los síntomas, de las complicaciones importantes, no solo es cataratas, infecciones. Entonces, el problema, como les dije, es de que estos pacientes recaían mucho cuando se les baja la dosis de corticoide. Entonces, el tocilizumab, que es un inhibidor del receptor interleucina 6, ha venido a cambiar todo eso. Con ese medicamento los pacientes pueden estar sin corticoides, logran altas tasas de remisión. Entonces, en esta guía sugieren darle tocilizumab sobre dar solo glucocorticoides. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tocilizumab es un medicamento caro, no es tan barato. El mes debe estar 5.000, 6.000 soles. Entonces, a veces no a todo se le puede dar. Entonces, si no tienes como dar tocilizumab, puedes darle glucocorticoides solos, o como dicen algunas circunstancias, puedes considerar agregar metotrexate. Hay otros medicamentos que se han probado, como la leflunomida, que también va muy bien. Entonces, puedes dar diferentes tipos de medicamentos y acompañar a los glucocorticoides para tener una bajada rápida, exitosa y evitar los riesgos del uso crónico de corticoides. En Takayasu también vamos a pasar. Acá en Takayasu quiero hacerles algunas precisiones. Ya, acá. Dijimos que en la arteritis de células gigantes y en la polimetría reumática, los reactantes de fase aguda como el BCG y el PCR son buenos marcadores. Es decir, si el paciente va bien, se normaliza. Si el paciente se reactiva o no va bien, los reactantes van a estar altos. Eso no pasa en Takayasu, a pesar de ser una eh, arteritis de vasos grandes. ¿Por qué? Porque miren, el BCG puede estar normal en el 30% de pacientes activos, o sea, que tienen la enfermedad activa, puede estar bien, y elevado en 40% de pacientes inactivos. ¿Y esto por qué es importante? Porque de repente yo tengo un paciente que está activo y como yo veo el BCG y PCR normales, yo asumo que no lo está. ¿Y qué hago? No lo trato o lo sigo manteniendo con la medicación a dosis baja. Pero puede pasar lo contrario. Puede pasar que yo tengo un paciente que en realidad está inactivo, pero como veo el BCG y PCR alto, digo, no, eso que está alto lo tengo que tratar. Y le doy más corticoide, le doy más pulsos, le agrego más inmunosupresores y estoy sobretratando y llevando a pasar posibles riesgos del uso de esta medicación. Entonces, el BCG y el PCR no son buenos marcadores de enfermedad activa en los pacientes con Takayasu. Entonces, ¿cómo vemos si un paciente con Takayasu está activo? Para eso usamos las imágenes, y entre ellas tanto el MRI, que es la imágenes por resonancia magnética, y el PET-CT son lo mejor. Y dirán, pero ¿y la angiografía o la angioten, la angiotomografía, no funcionan para ver actividad? Les voy a decir acá. Este paciente, por ejemplo, en esta angiografía, vemos que el tronco grecoencefálico aparentemente está muy bien, pero la subclavia sí está estenosada. La carótida común y la subclavia izquierda están totalmente estenosadas. Si yo le hago esto a un paciente, ¿yo puedo saber si está activo o no está activo? ¿Alguien quiere responder? Pregunto. Fabricio Javier Marcelo.
Fabricio. Doctor, ¿podría repetir la pregunta? Disculpe. Dije que aquí, en este paciente, tiene estenosis. Está estenosado. Es un tacayazo. ¿Tú puedes decir con esta imagen que está activo o que está inactivo? ¿Tu respuesta? Creo que no, doctor. No que, no te entendí. Ok, creo que no va a responder. A ver, aquí me dicen en el chat, Estefan, no, no necesariamente puede ser por un trombo. Camila Pinto solo celeste no se pero no se está activo. Y José Martín Velasco me dice, no, doctor, no está pero está activo. Exactamente, o sea, no se puede estar activo. Acá me dice que hay estenosis. Muy bien, pero puede ser que estas estenosis ya sean antiguas, ¿no? Supongamos que este paciente ya conocemos que tiene Takayasu, ya lo conocemos, lo hacemos seguimiento. Yo podría decir que está activo si es que veo nuevas estenosis, ¿no? Porque obviamente si se está estenosando y hay nuevas, pues obviamente está progresando. Pero supongamos que sigue así igual, no ha cambiado. ¿Yo puedo afirmar que este paciente está inactivo o activo? No se puede. Este es un angioten, lo mismo. Yo veo esto, veo las estenosis, pero no me dice nada más, igual que en esta estenosis de la aorta abdominal. Entonces, las angioteles y las angiografías me ayudan para el diagnóstico, excelente. Me pueden ayudar para ver si hay actividad, no tanto, porque no te ayuda a ver si está activo. Te puede ayudar si es que hay estenosis nuevas, si ha habido progresión, pero no es una imagen que te pueda ayudar a ver en el tiempo, porque no te dice si el vaso está inflamado o no. En cambio, si yo hago una angioresonancia, la angioresonancia sí me muestra eso, porque por ejemplo, donde están señalando estas flechitas, me muestra que el vaso está inflamado, tiene edema. Y si hay edema, indica que hay inflamación. De repente este paciente no ha habido nuevas estenosis, bacán, pero si hay inflamación del vaso, y si hay eso, indica que yo tengo que tratar. Igual acá, vemos en esta imagen el vaso sanguíneo que está con edema en la pared. Y de igual manera, el PET-CT. Acá está, por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones. Nada más vemos que hay mayor captación en ciertas partes de la aorta. Y ya cuando se hace con la tomografía, ya digamos como parte de este estudio, vemos que pues pinta las áreas que son más hipermetabólicas, lo que me está indicando que hay inflamación en la aorta. Entonces, en el Takayasu sí no usamos tanto los reactantes de fase aguda. La angiografía planar y la angiotomografía nos puede ayudar mucho para el diagnóstico, pero para el seguimiento, las angioresonancias o el PET. Al igual que en arterias de las gigantes, los criterios se han actualizado en el 2022. Los criterios antiguos eran el del año 90. Y acá miren, dan más puntaje a ciertas cosas. Por ejemplo, dan bastante puntaje al tener dos territorios arteriales comprometidos, que tenga compromiso de la aorta abdominal con compromiso mesentérico renal. No dan mucho puntaje a las diferencias de presiones, no dan mucho puntaje al sexo femenino y la edad cambia. Si ustedes los criterios del 90 decían menor de 40 años, ahora dicen de 60, porque hay pacientes que pueden en ese tiempo todavía presentar estos síntomas. No tienes que ser necesariamente menor de 40. Y el tratamiento es con altas dosis de corticoides. Aquí si es 1 miligramo por kilo, le puedes adicionar algún DIMAR, algún biológico, etc. Por el nodosa tampoco vamos a incidir mucho, esto ya lo han revisado. Solamente decirles que los criterios de poliarteritis nodosa todavía no se han actualizado, siguen siendo del año 90. Y a diferencia de los otros, donde sumabas o le dabas un peso a cada uno, acá sigue siendo, como es del 90, acumular 3 o más. Esto tiene una explicación y creo que se los dije a los grupos cuando hicimos la clase, que es porque la poliarteritis nodosa primaria está siendo muy chiquita la cantidad de pacientes actualmente como para poder aplicar los criterios.
Tú tendrías que estar seguro de que le vas a aplicar los criterios a un paciente que has descartado causas secundarias de poliarteritis nodosa. Y muchas veces puede ser pacientes que tienen problemas genéticos, problemas de déficit enzimáticos que hacen que se puede hacer en un centro, digamos, común. Por ejemplo, hay una enfermedad que es el de ADA2, que tienes que medir la actividad de la enzima ADA2. Eso en Perú no se hace. Estudios genéticos en Perú para descartar, por ejemplo, fiebre mediterránea familiar, descartar VEXAS, no se hace, se tiene que mandar a otros países y puede ser muy caro. Entonces, por eso es que probablemente los criterios aún no se actualizan porque tenemos que tener cohortes de pacientes bastante similares. La cohorte de nosotros que tenemos de vasculitis en general, tenemos como 4 o 5 pacientes de un seguimiento de 20 años, imagínense. Acá está la geografía y el tratamiento de la poliarteritis nodosa es dependiendo si la enfermedad es severa o no severa. Severa es cuando hay compromiso de órgano que pueda estar amenazando la vida del paciente o que le amenaza la función, por ejemplo, que el riñón esté elevando la creatinina altísimamente. Entonces, aquí cuando es severa se recomienda inducción con dosis altas de corticoides con ciclofosfamida. Hoy día con mi grupo vimos un paciente con poliarteritis nodosa que ya tiene tiempo con nosotros, le dimos ciclofosfamida, le dimos medicación y el paciente se ha mantenido muy bien, está sin corticoides. Y esa es una característica de muchos pacientes con poliarteritis nodosa primaria, o sea, que no es secundaria a hepatitis, que no es secundaria a déficit enzimático, eso, responden muy bien al tratamiento. Y la enfermedad no severa puedes dar solamente inmunosupresores como metotrexato y metilén con dosis de glucocorticoides que no necesariamente tienen que ser altas. En vasculitis ANCA también no voy a hacer mucho estudio, esto ya lo han revisado, solo recordarles que en Perú hay estudios de esto, a diferencia de otros países, digamos como europeos, donde predominan algunos de ellos, la predomina cierto sexo. En Perú, al menos en el Hospital Alminar, eh, predomina el sexo femenino y predomina el diagnóstico de poliangitis microscópica. La mortalidad, mire, a los 10 años casi el 50% muerto. Esto es importante porque significa que probablemente estamos llegando tarde al diagnóstico. De repente es porque los tratamientos han cambiado y no los estamos usando todos como debería ser. Entonces hay muchas cosas que analizar. Este cuadrito, aquí está la referencia. Este cuadrito, si gustan, alguien me escribe a mi correo y te lo puedo pasar, puedo pasarles el artículo. Y acá están las diferencias clínicas entre cada uno. No me voy a pasar en eso porque eso ya lo han visto. Unas fotitos, una nariz sencilla de montar. Acá está la nariz sencilla de montar con tabique desviado. Acá vemos, miren, la sinusitis, ¿no? Claramente toda la destrucción de la línea media. Acá está una estenosis subglótica marcada. Acá vemos estenosis bronquialis. Creo que con algunos de ustedes hemos visto un paciente con vasculitis que tiene estenosis subglótica y tiene estenosis bronquialis. Tiene estenosis en los dos lados. Y felizmente ha ido bien con tratamiento inmunosupresor y dilatación. Pero esto puede comprometer la vida del paciente. Acá vemos esta estenosis de la carine. Este es el bronquio principal y este el otro bronquio está totalmente cerrado. Y esto puede ser secundario a lo que hemos visto acá. Acá vemos un tumor pseudoorbitario, un tumor retroorbital que está generando proptosis. Acá vemos una escleritis necrotizante, aquí también. Acá vemos un nódulo pulmonar, nódulos pulmonares, acá un nódulo con cavitación, una cavitación gigante. Y acá vemos fibrosis pulmonar. Esto ya lo han revisado, hemorragia, también esto no creo conveniente. Acá sí les quiero explicar algo importante. Hace un rato vimos la poliarteritis nodosa como criterios de clasificación. Hasta el año 94, la poliangitis microscópica, eh, la poliangitis microscópica estaba dentro de la poliarteritis nodosa. Inclusive algunos eh, libros decían que la micropan. Decían, si ustedes leen un libro que aún dice micropan, micropoliarteritis nodosa, voten ese libro está desfasado totalmente. ¿Por qué? Porque les dije que en el año 94 ya pasa la poliarteritis microscópica a ser parte de las vasculitis ANCA. Aquí en el 90 teníamos el Wegener, todavía se llamaba así, y el Schuster. En el 94, en Chapel Hill, en la reunión de Chapel Hill,
pasa la poliarteritis microscópica a ser parte de la sangre. En el 2012 hacen un nuevo Chapel Hill y se define mucho mejor y cambian los nombres de Wegener a granulomatosis con poliarteritis y Churestro a granulomatosis eosinofílica. En el 2007, este es un algoritmo europeo para poder diagnosticar alguna de estas vasculitis. Sin embargo, como les dije hace un rato, ya en el 2022 salieron los nuevos criterios de clasificación tanto para polangitis microscópica, granulomatosis con polangitis y granulomatosis eosinofílica, con puntajes positivos y negativos. ¿Por qué? Porque hay cosas que te llevan más hacia un diagnóstico que el otro. Por ejemplo, te quita puntos el que tú tengas úlceras, que tengas costras. ¿Por qué? Porque eso es más bien granulomatosis con polangitis. Si tienes eosinofilia, pues obviamente es más para eosinofílica. Si yo veo los criterios de granulomatosis con poligitis, me quita puntos tener eosinofilia o me quita puntos tener MPO. Y si yo veo los de granulomatosis eosinofílica, me quita puntos tener PR3, porque no es común tener un PR3 en este grupo de pacientes. Y si tienes hematuria también, ¿por qué? Porque no es muy común tener compromiso renal. Y en el tratamiento para terminar con la vasculitis ANCA, los tratamientos han cambiado en el tiempo. El tratamiento de elección es el rituximab. Sin embargo, el tratamiento biológico, que actualmente es muy barato, actualmente ya no cuesta como costaba antes. Antes costaba como que un tratamiento completo en un paciente con vasculitis ANCA costaba 20.000 soles por aproximadamente. Actualmente cuesta un tratamiento completo menos de 5.000 soles. Entonces ha bajado bastante. Sin embargo, dirán que barato, pero eso sigue siendo muchas veces difícil conseguir en pacientes que no tienen un seguro privado o un seguro como de salud. Entonces, inclusive nosotros estando en la salud tenemos dificultades para usarlo porque es muy burocrático técnicamente. Entonces, si bien rituximab es un medicamento que debería ser el uso en todos los problemas de Bichanca, todavía se puede usar la ciclofosfamida con buenos resultados. Las dosis de corticoides, importante. En arteritis de células gigantes, en tacaños hicimos dosis altas, ¿no? 1 miligramo por kilo, básicamente. La polimialgia reumática hicimos 15 a 20. Y hoy día, conversando con mi grupo, alguien me dijo, doctor, a mí nos han dicho que el tratamiento de los pacientes con vasculitis ANCA es corticoides a dosis altas. Y si ustedes se dan cuenta acá, ¿qué dice acá la guía? 2021, 2022, 2022. Low dose glucocorticoides, low dose glucocorticoides, low dose glucocorticoides, low dose glucocorticoides. Todos dicen baja dosis de glucocorticoides. Actualmente ya no se da 1 miligramo por kilo, ya no, porque hay estudios que han demostrado que dar menos dosis de corticoides versus la dosis estándar, que era 1 miligramo por kilo, los resultados son los mismos. La diferencia es que los que usan menos dosis tienen menos riesgo de infecciones. Entonces, ya no es 1 miligramo por kilo. Si les han dicho eso, no es así. Las dosis han bajado. Avacopan es un medicamento que ha salido hace aproximadamente ya 5 años, me parece 4 años, que es un inhibidor del complemento C5 activado y que ha demostrado muy buenos resultados de recuperación renal, muy buenos resultados en calidad de vida y sobre todo que ayuda a quitar el corticoide. El paciente puede tomar solo un mes de corticoide y luego seguir con Avacopan y no lo necesita, lo que lleva a que tenga menos riesgo de complicaciones. El problema, costos. Avacopan actualmente no hay en Latinoamérica. Creo que va a entrar a Brasil este año, que viene 2026. Pues Brasil es Latinoamérica, pero prácticamente es como un país europeo. Pero el coste es alto. Más o menos cada paciente, este es un tratamiento de un año, por año cuesta alrededor de 100.000 o 150.000 dólares. Es carísimo. Entonces es muy restrictivo en pacientes de Latinoamérica, ¿no? O sea, es muy, muy restrictivo. Entonces, probablemente no llegue pronto acá. Lo bueno es de que van a hacer extensiones a 5 años y eso probablemente beneficia a los pacientes. ¿Por qué? Porque actualmente el tratamiento solo es por un año. Otra cosa importante es en vasculitis ANCA la plasmaféresis o los recambios plasmáticos. Antes se usaba en todo paciente que tenía hemorragia alveolar difusa o una neuritis rápidamente progresiva. Actualmente ya no es así. Ya no se usa en pacientes con hemorragia alveolar difusa porque no ha demostrado mejorar la mortalidad
Sin embargo, en los pacientes con glomerulitis rápidamente progresiva sí ha demostrado, sobre todo en aquellos que tienen un compromiso renal moderado a severo. Eso es todo por el momento. No sé si tienen alguna pregunta. No, doctor. Ok, entonces, si alguien quiere uno de los artículos que le dije sobre ese cuadro importantísimo que es la diferenciación clínica entre poligitis microscópica, granulomatosa con poligitis y granulomatosis eosinofílica, me manda un correo o me escribe por WhatsApp. ¿De acuerdo? Bueno, un gusto, cuídense mucho y éxitos en su examen. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.